Hay una pregunta que en ocasiones se ha hecho en las exhortaciones, en las predicaciones. Si Cristo viniera hoy, nos iríamos con Él, nos llevaría Él con Él. Es una pregunta interesante porque no nos hacemos, no tomamos quizás muy en serio, o más que nada, no creemos que sea durante nuestra vida. Pero Él dijo que Él iba a venir, allá lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, allá en el versículo 3, cuando dice: y si viniere y os tomare a mí mismo, os llevaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En los versículos primero y segundo está diciendo que no tengamos, si creemos en Dios, creamos también en Él, en Cristo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos acerca de si viniese Cristo hoy, ¿me llevaría con Él? ¿Cómo estoy delante de Él? Algunos hermanos incluso como que dudan de si Él nos va a llevar o no. Dicen: dependerá del juicio. Puede ser que sí. Y cuando la respuesta no es contundente, no es afirmativa, pues tengamos cuidado. Nuestra respuesta es sí. Sí, Él viene por mí. Me iré con Él si viniese hoy. ¿Dónde podemos encontrar el sustento de lo que nosotros afirmamos? Bueno, la Biblia nos dice, 1 Juan capítulo 5 y versículo 13, el apóstol Juan, ya siendo una persona de edad, una persona anciana, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, aquí tenemos la afirmación, donde nos podemos sustentar, donde podemos afirmarnos, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿A quién le escribe esto el apóstol Juan? Le está escribiendo a la iglesia. Es algo para nosotros. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y por qué? Si alguien nos preguntara, alguien que no conozca mucho las Escrituras o que dude de lo que nosotros creemos, pero sí creen en la Biblia, sí la aceptan como la palabra de Dios, bueno, dice: ¿por qué tienes esa seguridad? ¿Por qué no te esperas hasta el juicio? Bueno, la Escritura también nos dice en Gálatas capítulo 3 y versículos 26 y 27: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Es decir, si nosotros hemos obedecido a Jesucristo, estamos en Cristo, y solamente han obedecido aquellos que han oído el Evangelio. Dice: todos sois hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? La Escritura siempre tiene una respuesta para las preguntas que nosotros hagamos. En el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11, el apóstol está escribiendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 12 dice, leemos: más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces ahí tenemos escrituras, ¿verdad? Primeramente, Pablo a la iglesia en Galacia está diciendo que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Más a todos los que les recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Son palabras que nos ayudan, es palabra de Dios, que nos ayudan a entender nuestra afirmación. Si Cristo viniese hoy, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de irnos con Él. Y ya lo vimos aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 11, versículo 13, perdón. Y en Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27, Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11, en Romanos, capítulo 6, versículos 3 y versículo 4, cuando dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si somos bautizados, si hemos obedecido el Evangelio, porque somos hijos de Dios, creímos en Él, obedecimos, dice en Hechos capítulo 2 y versículo 47, y el Señor añadía todos los días a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos bautizados. ¿Por qué fuimos bautizados? Porque creímos en Jesucristo, porque le aceptamos, porque obedecimos sus mandamientos. Por tanto, si hemos obedecido el Evangelio, es decir, si hemos sido bautizados, el Señor nos ha añadido a la iglesia. Ya estoy en Cristo, estamos en Cristo. Y si estoy en Cristo, luego de dónde estoy en la vida eterna, tengo vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 11, el apóstol Juan escribe, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y si nosotros hemos sido bautizados, estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, cantamos, ¿verdad? Quiero oír la historia fiel, quiero saber más de Él. ¿Por qué? Porque tengo la salvación, ¿verdad? Entonces, si se está hablando de la vida eterna, es una promesa que Dios nos ha dado. Tito capítulo 1, es Pablo escribiendo a Tito, en el capítulo 1 y versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No fue algo casual, ¿verdad? Casual, ¿verdad? Que vamos a tener esto. No, Dios lo prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué significa el principio de los siglos? Desde antes del principio del tiempo. Si leemos nosotros y lo entendemos más con 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 18 y 19 y 20, ¿verdad? Cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice, no con metales preciosos como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí está esta promesa que dice Pablo a Tito, ¿verdad? Está este testimonio que dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio de Dios que nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su Hijo. Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, como hace unos momentos lo hicimos, estamos recordando que Cristo murió en lugar nuestro cuando participamos del pan. Él murió en lugar nuestro. Y cuando participamos del jugo de la vid, estamos recordando la sangre que Él derramó por nosotros para comprarnos. La sangre de Él que va y la lleva, entra al tabernáculo en el cielo, al verdadero tabernáculo, y se sienta a la diestra de Dios. Le ofrece su vida al Padre Celestial. Lo entendemos cuando miramos el tabernáculo que erigió Moisés, de acuerdo con el modelo que Dios le presentó en el monte, y lo hizo tal cual Dios se lo predijo, se lo dijo. Entonces el sumo sacerdote entraba delante de la presencia de Dios. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, estamos y tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que si Cristo viniese hoy, nos llevaría con Él. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablando en el Sermón del Monte, les dice a los apóstoles, bueno, no solamente a los apóstoles, sino a todos los discípulos y aún a los que están oyendo, porque no todos los que estaban oyendo el Sermón del Monte eran discípulos del Señor, eran los discípulos en los cuales están también los apóstoles y mucha gente. Y en el versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad?, es el que va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos sido bautizados, hemos hecho la voluntad del Padre. Pero no solamente se está refiriendo a que seamos bautizados y ya, ¿verdad? No, es un proceso en el que durante toda nuestra vida estamos sirviéndole a Dios. Estamos cumpliendo aquí en este mundo con las responsabilidades que tenemos en nuestro entorno, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los hermanos, ¿verdad?, con la comunidad, ¿verdad?, con el mundo, y haciendo esa voluntad que Dios quiere que hagamos. Pero si no hacemos esa voluntad, dice el versículo 22 y 23 de Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo les contestaré: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que dice allí la Escritura para los discípulos, para los cristianos? Que muchos cristianos, ¿verdad?, muchos de nosotros podemos caer en el error de creer que estamos ya salvos, de que ya no tenemos ninguna duda, y dejamos de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tenemos que hacerla siempre, porque haciendo la voluntad de Dios es hacer la justicia de Dios. La justicia de Dios es la palabra de Dios, es hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor, cuando fue con Juan el Bautista y no quería, yo debo de bautizar, tú debes de bautizarme a mí? Y él dice: deja para que toda justicia de Dios se cumpla, ¿verdad? Entonces el Señor cumplió toda la palabra de Dios, ¿verdad? Él me parece que escribe en Juan capítulo 7 y versículo 17,
diciendo a todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, sabrán si las palabras son de Dios, ¿verdad? O son mías, dice Jesús, ¿verdad? Todos sabrán, ¿verdad? Entonces, cada persona que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la palabra que se les está enseñando es palabra de Dios o es palabra de uno mismo. Y nosotros no vamos a seguir las palabras del hombre, vamos a seguir las palabras de Dios. Bien, en este punto de si Cristo viniese hoy, ¿me iré con Él? Bueno, mi respuesta particular es sí. La tuya, la de ustedes, que quizás nos vean por los canales del Facebook y de otras cosas, ¿verdad? Necesitan acercarse a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Antes de ascender a los cielos, una semana antes de ascender a los cielos, recordemos que el Señor murió y estuvo 3 días en la sepultura, 40 días apareció a diversos hermanos, y luego en el día él ascendió a los cielos, ¿verdad? Faltando una semana para la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8, bueno, le han preguntado al Señor resucitado, ¿vas a restituir el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en el que el Señor ha puesto toda su potestad, es decir, su poder. Eso está en Él. Dice, no se preocupen por eso. Dice. Pero dice en el versículo 8, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está diciéndoles el Señor a los discípulos? Dice, ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. Cuando tengan ese poder, me van a ser testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el plan de Jesucristo dividido en 4 fases prácticamente para evangelizar, para llevar el nombre de Cristo. Háblame más de Cristo, para hablar de Cristo, para hablar de su ministerio, para hablar de lo que Él hizo, lo que Él enseñó, para hablar de sus parábolas, para hablar de sus mandamientos. Es lo que los apóstoles tenían que hablar, que decir. Y lo dice en este orden. Me seréis testigos en Jerusalén. Y efectivamente, el día de Pentecostés, una semana después de que el Señor ha ascendido a los cielos, viene ese estruendo y aparecen lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de los apóstoles y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Todos los apóstoles empiezan a hablar. Y eso causa admiración y están estupefactos, ¿verdad? Por ¿qué es esto que está pasando, verdad? Y están asombrados de que están oyendo las maravillas de Dios en los idiomas en que ellos nacieron. Estamos hablando de que había allí, como lo leyó hace unos momentos, me parece que Toño lo leyó ahí en Hechos 2, ¿verdad? Del versículo 5 en delante, del versículo 9 más bien, ¿verdad? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, etc.
y son como 16 naciones. ¿Cómo les oímos hablar? Dice el versículo 11, las maravillas de Dios. Y unos, esta es la hora tercera del día, es decir, es como las 9 de la mañana de nosotros. Y empiezan a predicar Pedro, ¿verdad? Lucas registra su predicación, la resume, por supuesto. Y cuando se les habla de las escrituras del Antiguo Testamento, se les habla de los salmos, se les habla de algunos de los profetas, ¿verdad? Y luego en el versículo 22 empieza a hablar de Cristo. Bueno, desde el versículo 29 más bien, ¿verdad? Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, bueno, está hablando de David, que murió y fue sepultado, y luego sigue hablando, y en profecía habla de la muerte de Cristo y que su cuerpo no vería corrupción y que su alma no quedaría en el Hades, ¿verdad? Y, es decir, está hablando de la resurrección de Cristo. Cuando el apóstol Pedro termina esta predicación en el versículo 36, cuando dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, Señor y Cristo, y ellos estaban esperando a Cristo. Era de lo que hablaban en los últimos siglos, no los últimos días, los últimos siglos. Estaban esperando a Cristo y querían ellos ser partícipes de ese día. Y cuando vino, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Antes le odiaron, ¿verdad? Como estaba diciendo nuestro hermano en la clase, ¿verdad? Desde recién nacido, teniendo días o semanas de haber nacido, lo quieren matar Herodes, lo quieren matar, ¿verdad? Y crece, y cuando empieza su ministerio siendo como de 30 años, dice Lucas capítulo 4, versículo 23, cuando empezó su ministerio, al principio, dando el tiempo, empezaron a cambiar las circunstancias, instigados por el Sanedrín, por los fariseos, por los escribas, por las autoridades civiles. Empezaron a tratar de poner a Cristo en contra de todo, ¿verdad? Y querían matarle, e incluso buscaron cómo matarle, pero él, como no era su tiempo todavía, siempre se iba en medio de ellos, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Y cuando vino ese cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Que Dios nació de mujer y nacido bajo la ley, etcétera, ¿verdad? Y fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, y al tercer día resucitó. Es lo que dice el apóstol Pedro. Bien, entonces, cuando pasa esto, que ya Pedro en su predicación ha acusado, ustedes mataron al Hijo de Dios, dice, con el conocimiento anticipado de Dios, predisteis y matasteis, pero esto era el plan de Dios, ¿verdad? Y ellos, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:40, más adelante, en el versículo 47, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y empezaron a predicar el Evangelio allí en Jerusalén. Y de tal manera que el Sanedrín estaban enojados, echan a la cárcel a los apóstoles, ¿verdad? Han sanado a un cojo de nacimiento por el poder y Pedro los acusa de ustedes.
Ese que mataron es el por el cual que resucitó, y este hombre cojo de nacimiento está sano aquí delante de ustedes. Y les prohíben predicar el evangelio. Y los vuelven a encerrar y otro día los sacan para juzgarlos. No hay nadie dentro de la cárcel. Y ellos, el Sanedrín está asustado, está amedrentado, están indecisos. ¿Qué está pasando? Y luego vienen unos y les dicen, los que ustedes buscan están predicando. Háblame más de Cristo, ¿verdad? Están predicando a Cristo. Y los mandan traer y les dicen, no les dijimos que ya no predicaran en este nombre, ¿verdad? Y ellos dicen es necesario, o más bien le dicen al Sanedrín, nosotros no podemos dejar de decir todo lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Dice, ustedes han llenado todo Jerusalén de esta doctrina. Se está cumpliendo la primera fase, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén. Y se cumplió esa fase. Luego viene la persecución de la iglesia, propiciada por Dios mismo. Y dice en el capítulo 8 y versículo 4, ¿verdad? Que todos los que salieron, dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, toda Judea, ¿verdad? Porque fueron para muchos lados, pero en Judea, ¿verdad? Porque les buscaban, les perseguían para echarlos en la cárcel, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice la escritura que Felipe, uno de los 7 diáconos que se habían nombrados en Jerusalén, dice, descendió de Jerusalén a Samaria y empezó a predicar ahí. Entonces ya las fases que el Señor ha dicho en cuanto a la evangelización se están cumpliendo. Y después se habla, por supuesto, de la conversión, de la convicción, del aceptamiento de los gentiles, cuando Pedro predica a Cornelio, ¿verdad? Y su casa, su familia, ¿verdad? Cuando utiliza la llave que Dios no solamente se las dio a Pedro, todos tienen las llaves, y las llaves es el evangelio. Todos tenemos el evangelio, todos aquellos que hemos sido bautizados y que hemos obedecido a la palabra, tenemos el evangelio para poder decírselos a alguien, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero de una manera, no sé si simbólica o no, ¿verdad? Pedro utiliza el evangelio o la llave del evangelio para predicar a los gentiles. Y el primer gentil, junto con su familia, algunos familiares, algunos amigos, algunos esclavos, algunos siervos, algunos soldados devotos, ¿verdad? Se convirtieron al Señor, fueron bautizados. Después, allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, bueno, antes, cuando los que iban en la dispersión, los que iban huyendo de la persecución, dicen en Hechos 11, me parece, 12, ¿verdad? Que iban unos se fueron a Chipre y que solamente anunciaban el evangelio a los judíos, dice, pero otros empezaron a predicarles a los gentiles, ¿verdad? Y allí, cuando supo esto la iglesia en Jerusalén, mandaron a algunos hermanos para que se informasen, ¿verdad? Y entre ellos va Bernabé. Y Bernabé se pasa y se va hasta Tarso a invitar a Saulo para que venga con él, y viene con él,
y predican por un año allí en Antioquía. Y es cuando dice el versículo 26 de Hechos 11, ¿verdad? Que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, Antioquía de Siria, porque hay muchas Antioquías, Antioquía de Siria. Luego de allí el Espíritu Santo manda a Saulo y a Bernabé y se llevan a Juan Marcos a predicar el Evangelio en otras latitudes. Y van el primer viaje misionero, Hechos capítulo 13, ¿verdad? Y encontramos en el capítulo 16, ¿verdad? Estamos hablando a grandes rasgos nada más para ver si Cristo viniese hoy, me iría con Él. Tengo la certeza porque tengo la vida eterna. Dios dice Juan en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús, está en Cristo, su Hijo. Y nosotros estamos en Cristo, estamos en su Hijo. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en Él, en el nombre de Él, y el Señor nos ha añadido a su iglesia. Si ustedes leen, y me imagino que ya lo han leído, el libro de los Hechos, en todas las conversiones que narra el libro de los Hechos, a Lidia, el carcelero de Filipo, el mismo Saulo de Tarso cuando describe, o cuando todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos está hablando de que los discípulos, ¿verdad? Los discípulos se bautizaban, hacemos discípulos. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿verdad? Cuando dice Mateo que Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, y les dice a los discípulos el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces encontramos allí que para estar en Cristo necesitamos bautizarnos, se necesita el bautismo, ¿verdad? La palabra bautismo la hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Viene de la palabra griega baptisma, que significa introducir o sumergir o meter dentro de, ¿verdad? En este caso del agua. Se necesita mucha agua, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, a través de la historia religiosa del mundo en sus diversas manifestaciones de enseñanzas, tergiversando las escrituras, haciendo a un lado algunas cosas y tomando solamente lo que conviene para alguna enseñanza que quieran, en la cual quieren tener una base para enseñar sus doctrinas, ¿verdad? Mutilan las escrituras, ¿verdad? Bueno, enseñan que rociar, ¿verdad?, es bautizar, ¿verdad? Que asperger, ¿verdad?, es bautizar, ¿verdad? Pero no, bautizar significa sumergir, introducir. Y tenemos varios ejemplos en las escrituras. El libro de los Hechos es la historia del principio de la iglesia en el mundo y cómo se fue yendo hacia otros lares. Todo el Señor Jesucristo al mundo de aquel tiempo. El mundo de aquel tiempo era el Imperio Romano, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y miramos que ese cumplimiento del tiempo fue en Roma, fue en el Imperio Romano.
no fue en el imperio de Grecia, no fue en el imperio persa, no fue en el imperio caldeo, no fue en el imperio asirio. Cuando miramos todos el pueblo de Dios, encontramos que son seis imperios, ¿verdad? Por supuesto hay muchos pueblos, ¿verdad?, que fueron enemigos del pueblo de Israel, pero en donde se manifestó el poder de Dios, bueno, desde Egipto, ¿verdad? Allí el pueblo de Dios se hizo numeroso, el Israel. Luego salieron y conquistaron la tierra y fueron, por dejar a Dios, fueron conquistados por los asirios. Es el segundo imperio. Luego de los asirios fueron conquistados por los caldeos, Nabucodonosor. Luego de los caldeos vinieron los medos y los persas. Eso duró mucho más siglos, ¿verdad? Después de los medos y los persas vino Alejandro el Grande, el imperio griego, ¿verdad? Y luego el imperio griego se dividió cuando murió Alejandro en 4 partes, ¿verdad? Y allí entran, los sobresalientes, lo que era los Ptolomeos y se me olvidó el nombre del otro emperador, de Antíoco, los Seleucidas. No, Seleucidas son de los medos y persas. Bien, entonces son 6 imperios, pero en ninguno de esos fue el tiempo determinado por Dios, sino cuando llegó Roma. ¿Por qué cuando llegó Roma? Porque Roma conquistó todo el mundo y había carreteras, ¿verdad?, que construyeron los romanos en sus conquistas, ¿verdad?, puentes, ciudades, etcétera, etcétera. Pero esas carreteras eran para poder llevar suministros a los ejércitos. Y en cada cierta distancia había destacamentos de soldados romanos que había orden, había cuidado de los peregrinos, de los viajeros, ¿verdad? Y cuando vino la predicación del Evangelio, estaba esa paz que se le llamó la paz romana, ¿verdad? Entonces, la predicación del Evangelio fue a todo el imperio romano, ¿verdad? En las evidencias externas se menciona que Pablo llegó, dice, hasta el extremo más occidental del imperio romano. Y el extremo más occidental, ¿verdad?, del imperio romano es España. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, en 2 ocasiones en la carta a los romanos, menciona que él quiere ir a España en el paso por Roma para llevar el Evangelio. Y en las evidencias externas, ¿verdad?, se menciona que Pablo lo hizo. Si lo hizo o no lo hizo, bueno, eso es otro cantar, ¿verdad? Pero el plan de evangelización en la fase de todo el mundo se cumplió, ¿verdad? Pero lo más importante, ¿verdad?, es que para tener esa certeza, para poder decir estoy en Cristo, ¿verdad?, se necesita el bautismo, ¿verdad? Y ya dijimos, el bautismo significa introducir, sumergir, ¿verdad? Se necesita mucha agua, ¿verdad? Me parece que el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 23, no estoy seguro del versículo, ¿verdad?, dice que Juan bautizaba se me va el nombre, dice, porque allí había mucha agua, ¿verdad? Cuando miramos el bautismo del tesorero de Candace, ¿verdad?, dice la Escritura, descendieron al agua, ¿verdad? Y se bajaron del carro, descendieron al agua. Y le bautizó Felipe a aquel tesorero de Candace. Y luego dice, y subieron del agua, ¿verdad? Cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, ¿verdad?, dice, descendió al agua, subió del agua, ¿verdad? Está indicándonos, ¿verdad?, que se metieron al agua para que le bautizaran,
Entonces, algunos mencionan, ¿verdad? No se necesita el bautismo, no se necesita. Para salvación no se necesita. Pero si miramos en el libro de los Hechos, si miramos a los mandamientos de Jesucristo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo es esencial, es fundamental. Sin el bautismo no puede el hombre ser salvo. Y si no es salvo, si no se bautiza, si el Señor viene, no lo va a llevar a él, a esa persona que no obedeció el mandamiento del Señor. Es fundamental bautizarse y permanecer fiel. Hay que oír el Evangelio, hay que creerlo. Hay que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay que arrepentirse de los pecados, hay que bautizarnos y permanecer en fidelidad para, si Cristo viene, irme con Él, te vayas con Él, nos vayamos con Él. Hay que obedecer lo que la Escritura dice. La salvación es condicional entonces, y la condición es el bautismo. Se necesita obedecer lo que Jesucristo dice. Pedro no es una orden de él, es una orden de Jesucristo, es un mandamiento de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Hacer discípulos es enseñar la Escritura. Cuando miramos allí en el Hechos 16, ahí hay un versículo, ¿verdad? Cuando sucede todo aquel temblor y se rompen las cadenas, se abren las puertas de la cárcel y el que los está cuidando cree que han huido, se va a matar y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, aquí estamos todos. Y viene y hace la pregunta más importante de su vida: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esa respuesta, en ese versículo, se quedan los que niegan, ¿verdad?, que no es necesario el bautismo, solamente con creer en Jesucristo. Solamente con creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no ven el siguiente versículo y los dos siguientes. Dice que los llevó a su casa, les lavó las heridas y luego dice, y les predicaron a él y a la familia. Les predicaron a la familia, a él, al carcelero y los que estaban con él. Y luego que dice, y se bautizaron. Entonces, para que una persona se bautice, pues necesita oír el Evangelio, necesita creerlo, necesita arrepentirse, necesita confesar a Jesucristo, necesita bautizarse. Una persona que pequeña, recién nacida, de días, de 8 días, de un mes, de 2 meses, lo que sea, un niño, ¿de qué se va a arrepentir un niño? Necesita la persona oír y creerlo y aceptar a Jesucristo, confesarlo, arrepentirse de su vida pecaminosa que ha llevado, bautizarse. Aquel hombre, el carcelero, se arrepintió, ¿verdad? No dice allí, pero se le anunció el Evangelio. Cuando él hizo la pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estaba en su trabajo, estaba allí en la prisión. Pero dice anteriormente que Pablo y Bernabé cantaban y oraban y cantaban.
Y en todos los cantos, háblame más de Cristo, ¿verdad? O Señor, escucha nuestra oración. Y, oyó de la salvación a este hombre, porque les preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Después, cuando están en la casa y que les predican el Evangelio, ¿verdad? Ahí se les aclararon muchas cosas, ¿verdad? Y entonces ellos creyeron y se bautizaron. El bautismo es esencial para la salvación. Es entender y hacer los mandamientos de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos. Así que el Señor te invita. La predicación de la palabra es la invitación que Dios hace por medio de estas cosas que hemos leído y que hemos escuchado, ¿verdad? Que hemos visto de las Escrituras. Ustedes, la responsabilidad de ustedes ¿es cierto eso que está diciendo Hugo? ¿Eso dice la Biblia? ¿Eso dice que el carcelero preguntó qué debo hacer para ser salvo? ¿Es cierto que ese carcelero oyó la predicación de la palabra, él y su familia? ¿Es cierto que se bautizaron? ¿Es cierto que Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando llegó el predicador Ananías en Hechos capítulo 22 y versículo 16, ahora pues le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Es cierto eso? Dice Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es la responsabilidad de ustedes, es la responsabilidad de todos nosotros. Hace rato yo estaba oyendo al hermano Toño, ¿verdad? Y las cosas que estaba diciendo, él las estaba diciendo de las Escrituras, ¿verdad? Algunas cosas que están entre líneas, ahí están, ¿verdad? Pero lo esencial es lo que hay que decir de las Escrituras. Así que el Señor te invita, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 29, 30 y 31 me parece, ¿verdad? Así que la predicación es la invitación que Dios hace a ti que no has escuchado el Evangelio, que no has obedecido el Evangelio. Ven a Cristo, para si Él viene hoy y tú te bautizas hoy, vas derechito al cielo, junto con todos los que hemos obedecido de antemano ya hace tiempo, hace varios años, pero queremos estar seguros, ¿verdad?, de no quedarme aquí. Quiero hacer la voluntad de Dios cada día. Mañana no, hoy nada más, porque hoy es el día de salvación. Cantemos el himno 197. Escribí el número muy chiquito. Sí, es el himno 197. Y si viniera Cristo hoy, iremos a la mansión donde Cristo está. La primera y tercera estrofa, primera y última estrofa. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá